Nuestro extraordinario amigo, compañero, periodista además, Gustavo Miranda, con su opinión de cada martes. ¿Cómo estás, mi estimado Gustavo? Con el gusto de saludarte, amigo. Pues mi querido Adán, también para mí es un gusto saludarte y créeme lo que estoy en la mejor posición de lo que corresponde a la sugestión. Fíjate que la sugestión se ha venido dando en los últimos días, en las últimas horas, pero realmente tenemos que tener todos los seres que tenemos este razonamiento, pues qué está pasando y qué va a pasar también. Creo que el tema de la sugestión es interesante tocarlo el día de hoy, mi estimado Alan. El tema de la sugestión que está, me parece, Gustavo, presente pues en muchos momentos de nuestras vidas, seguramente en nuestra vida cotidiana, en la rutina de cada día, siempre nos estamos sugestionando para bien o para mal. Pues la parte de Emilio Cue, que fue con el que abrimos nuestro espacio de radiopsicofonía, para mí este personaje es muy interesante porque además de ser físico, ¿verdad? Él es físico de profesión, pero tenía una observación dentro de las personas que él abordaba y se dio cuenta que uno de los puntos importantes era esa manera en que las personas, estando en una edad, se enfermaban y ya nunca se dejaban aliviar, estaban enfermas, ¿no? Entonces todos estos elementos los fue un poco desarrollando, aparte de su trabajo de la física, y se dio cuenta que vivimos en un estado de sugestión. Y la sugestión nos viene por el que tiene un dominio sobre nosotros. Este complejo de inferioridad también lo hablábamos en algún momento. El doctor Heller, también alemán, establece su concepto de una manera tan increíble de cómo los alemanes se hicieron dueños del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Schopenhauer, Kant, ¿no? Y luego vamos a tener acá alemanes en el siglo XX también. Hay un libro interesantísimo que escribe Martin Buber, que se llama ¿Qué es el hombre? Lo podemos encontrar en internet y realmente te quedas fascinado con estos pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues sencillamente la sugestión a los que más les da es a los que no leen, mi estimado Alan. Ajá. A los que no leen. Tenemos una problemática aquí en México porque el nivel de lectura comparado con el que hay en otros países, incluso que pueden ser comparados con México, es muy bajo, Gustavo. Bueno, uno de los principios es que las casas ya tienen estas pantallas enormes de pulgadas y pulgadas, pero no hay libreros, ¿no? Entonces, decía Octavio Paz en una de sus célebres frases, ¿no? Mi casa no se caía porque había librero, ¿no? Hay que recordar que su padre muere de una forma desastrosa allí en el área de Mixcoac, donde pasa el ferrocarril México-Toluca, o Toluca-México, como le quieras llamar, y ahí lo destroza el tren al padre de Paz. Paz tiene 13 años para eso, ¿eh? Entonces, no, perdón, 17 años sí tiene el hombre, perdón, 17 años tiene cuando el tren, este ferrocarril, destroza a su padre. El día de Santa Marta, por cierto, él venía de Santa Marta a Catitla, y la parte que establece esta fiesta, ¿verdad? Pues obedece que el hombre queda ahí tendido, hecho pedazos. Entonces, todos estos elementos que nos cuenta Paz en su forma de vivir, pues nos cuenta de esta manera en que no se deja atrapar por estas nostalgias, ¿no? Hay que recordar también que el autor de El laberinto de la soledad es un joven pues que también lo acompaña en su estadía cuando el padre es representante de Zapata ante el gobierno de Estados Unidos, mi estimado Ana. En el ejercicio del poder, mi estimado Gustavo, en nuestros políticos mexicanos, qué tan delicado, qué tan riesgoso puede ser la sugestión, tomar decisiones en el ejercicio del poder sugestionados? Bueno, pues yo te voy a decir que dentro de lo que estamos viendo actualmente, en estos efectos, en estos mismos elementos de la sugestión, los medios de comunicaciones, los medios empresariales de la comunicación, están teniendo serios problemas porque se olvidó el cuestionamiento y más bien se destacó el ataque personal o el ataque ideológico, como lo podemos enfrentar, ¿no? Pero yo creo que la sugestión de lo que estamos hablando, ahí vamos a hablar un tanto del periodismo, mi estimado Dan,
pero no estamos haciendo lo propio los periodistas, no estamos haciendo esta incursión de poder tomar modelos diferentes al cuestionamiento. Acuérdate que el periodista cuestiona, no pregunta, ¿no? Y el periodista ya no tiene cuestionamientos precisamente porque no lee. El político se la pasa campante, pues dice, pues no hay periodismo, no hay reflexión, no hay ese concepto de lo que se refiere cuestionar a un político. Olvídate eso ha desaparecido del periodismo, y no solamente el de Morelia, Michoacán, o el de México, ¿verdad? Todo el mundo, Adán. Hay un conflicto verdaderamente impresionante sobre los intereses empresariales de los medios de comunicación, los políticos, ya no hablemos de las religiones, ¿verdad? Pero el concepto ha sido verdaderamente desastroso para los tiempos que nos tocan por vivir ante el periodismo y la reflexión que tendríamos que encontrar, ¿verdad?, con estos líderes de opinión que ya no hay líderes de opinión, hay líderes de intereses, mi estimado Adán. Qué interesante lo que nos compartes, mi estimado Gustavo. ¿Alguna anotación final? ¿Alguna conclusión? Pues mira, yo creo que hay elementos muy importantes para convertir tus sueños en realidad, y ya Vasco de Quiroga vino con la utopía, ¿no? Y creo que todos estos elementos conjuntos nos deben de meter en esa aventura, ¿no? Acuérdate que la utopía, cuando ya vamos a llegar, se aleja más, ¿no? Creo que ese es el destino que nos corresponde, y dejar la sugestión como una herramienta en el armario para que no la volvamos a usar, mi estimado. Perfecto, amigo. Como siempre, es un gusto escucharte, Gustavo, y agradecido siempre con tu disposición, con tu tiempo para compartir con nosotros y con la audiencia estos puntos de vista, amigo. Muchas gracias, y si te parece bien, nos estamos comunicando otra vez contigo, y en una de esas, si la situación se da, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, mi estimado Dan, y un abrazo para el auditorio. Un abrazo, amigo. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de Gustavo Miranda en su radiopsicofonía, como así le ha denominado él a esta cápsula, en donde nos comparte sus puntos de vista sobre diferentes temas. Siempre interesante escucharlo. Mire, estaba leyendo aquí que la sugestión de la que él nos habla es un proceso psicológico que consiste en influir en la mente de una persona para que adopte una idea o creencia. Es uno de los conceptos técnicos que hay respecto a este tema de la sugestión. Esto puede llevar a cambios en su comportamiento o percepciones. La sugestión puede ser ejercida por una persona sobre otra o por la propia persona sobre sí misma. Algunos ejemplos de sugestión, ojo, son la hipnosis, en la que el hipnotizador induce a la persona a percibir ciertos actos como involuntarios. La autosugestión, en la que la persona se induce a sí misma a incorporar una idea o sensación. La sugestión en el ámbito judicial, en la que la forma de formular preguntas o presentar pruebas puede distorsionar los recuerdos. Y la sugestión en la publicidad, ojo, porque de esa estamos invadidos, en la que se utilizan imágenes, sonidos, olores o eslogans para influir en el consumidor. Interesante el tema, sin duda alguna. Y bueno, de ahí vamos a otro asunto, porque Ricardo Sánchez se dio la tarea también de platicar con personas que están relacionadas en esta noble tarea de poder ayudar a familias que tienen pacientes con cáncer, o ellas mismas que están enfrentando esta durísima batalla para superar esta mortal enfermedad, y lo hacen con muchos obstáculos de por medio, pero siempre con el afán de pretender ayudar a los que más lo necesitan. Familias vulnerables principalmente, que tienen una serie de costos para poder sortear estas desavenencias que implica el estar bajo tratamiento permanente para poder combatir este terrible mal, el cáncer, que ha provocado la pérdida de vida de muchas personas. Y esta iniciativa que han emprendido este grupo de ciudadanos está bastante interesante, porque están aprovechando esta cadena de tiendas conocida como Oxxo para poder llevar a cabo las donaciones que ayudarán a estas familias a hacer más llevadero todo este proceso. Vamos a escuchar el reportaje. La Fundación Donarte, que tiene como fin el apoyo a niñas y niños con cáncer y sus familias, comienza una campaña de donación a través de 260 tiendas en Oxxos de Morelia, a razón de seguir con la construcción del Centro Integral de Atención de Pacientes con Cáncer, que estará ubicado en Ciudad Salud. Eulalia García Pérez, presidenta de Donarte, expresó en rueda de prensa que el objetivo de esta fundación es llenar de calidad de vida a las niñas y niños que padecen esta enfermedad, y además el apoyo a sus familias. En un inicio estamos pensando está proyectado para 150,
pero la meta es alcanzar los 350 niños que se atienden en el hospital infantil. Recordó que desde hace algunos meses han trabajado en distintas actividades con el fin de hacerse de recursos para iniciar la construcción de este centro integral. Lo ha hecho a través de campañas y además por medio de alianzas como el Club Rotario Morelia Centro. Este proyecto efectivamente va a ser distribuido por las donaciones, por los empresarios, por diferentes actores que deseen sumarse a esta campaña. José Antonio Maldonado, director del Centro Tequilero Lepero y director de proyectos del Club Rotario Morelia Centro, indicó que desde esta institución han trabajado por mucho tiempo bajo una fórmula sencilla que les da resultado y es la suma de voluntades. Así lo dijo. Entonces, en el mismo proyecto nos surge cómo poder detonar. En el mundo hay mucha gente con mucho dinero, con mucha forma, pero no saben cómo ayudar. Entonces queremos ser un escaparate mundial para atraer esos apoyos a Fundación Donarte. Acotó que quieren detonar los apoyos hacia la gente que más lo necesita, ya que algunos requieren apoyo psicológico y humanitario. También los familiares sufren, también ellos necesitan atención psicológica, ser escuchados. También si vamos al hospital civil, la gente está tirada en el suelo, durmiendo, no tienen un baño siquiera, andan entre los terrenos baldíos, entre los coches buscando algún espacio. Por eso es que queremos dignificar y atender a todas estas personas. También anunció que en febrero van a celebrar el récord Guinness de la botella de tequila más pequeña del mundo, la cual va a ser presentada en Ciudad de México, y de sus ventas el 50% será destinado para la construcción de este centro de atención para niñas y niños con cáncer y sus familias. ¿Y qué es la más pequeña del mundo? Únicamente tenemos autorizado hacer 5,000 botellas, que esta producción está destinada para coleccionistas, para gente que quiera participar y sumar. Es 1.2 mililitros lo que tiene la botella, de un tequila premium especialmente hecho para esta botella. El 50% de todo lo que podamos obtener será destinado a esta fundación. En este sentido, la presidenta de esta fundación invitó a la gente a participar en este redondeo, además de evitar la confusión que suelen decir acerca de este tipo de medidas, ya que el redondeo es real y lo recabado será para hacer este centro de ayuda. Para Primera Plana, Ricardo Sánchez. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que vale la pena la conozca, quizá incluso pueda usted tener la posibilidad de involucrarse en ella.